Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Yo les dije que iba a hablar unos sábados de esto. Segunda Timoteo 1:5. Segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Segunda Timoteo 1:5. Cuando usted lo haya encontrado, está la primera Timoteo y está segunda a Timoteo. Segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer la palabra del Señor para que le sienta más gracia a usted a la palabra y la entienda mejor. Vamos a leer del 1:3 al 1:5. El mensaje está en el versículo 1:5, pero la idea empieza desde el 1:1, pero está mejor desde el 1:3. ¿Lo tenemos, amados hermanos? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo, su hijo en la fe, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y ahí está el mensaje: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también, que en ti también. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale su favor y nos regale su bendición. Que podamos aprender, que podamos crecer y que podamos avanzar. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control de nuestras vidas y nos regale su favor y nos regale su bendición. Bendíganos, ayúdenos y denos fuerzas para seguir hacia adelante. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Y les suplico, amados hermanos, su atención. Yo sé que podemos aprender siempre, todos los días, todos los cultos. Cada vez que uno escucha una predicación, uno aprende, ¿verdad? A mí me gusta, porque yo cuando oigo un predicador, yo aprendo, yo recibo la palabra y me gusta, ¿verdad? A veces quizá uno no pueda lograr estar atento en todo el servicio, en todo el culto, pero el corazón, la esencia del culto es la predicación. La alabanza es buena, adoramos a Dios, ¿verdad? Ofrendamos, cuando ofrendamos adoramos a Dios, cuando escuchamos la palabra Dios siempre nos va a hablar. Yo comencé el sábado pasado y quizás 2, 3 o 4 sábados les voy a hablar. Yo primero les dije ahora quiero hablarles de las características de la fe fingida. Después voy a hablar yo después voy a hablar yo de la fe no fingida, ¿verdad? O sea, para poder entender mejor en qué consiste la fe genuina, es bien importante, hermanos, que estudiemos un poquito las características
de la fe fingida, basado en el versículo de segunda Timoteo 1:5, cuando el apóstol Pablo le habla a su hijo en la fe y le dice, deseando verte, dice en el 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo le habló a Timoteo, le escribió esta carta a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un joven, hermano. Regáleme su atención. Timoteo era un joven en este tiempo. Timoteo, hermanos, se convirtió a Cristo por medio del apóstol Pablo. Sin embargo, su mamá y su abuela, ellas eran judías, ellas eran creyentes, ¿verdad? O sea, no podemos hablar del Antiguo Testamento de cristiana porque Cristo no había venido. Ellas eran creyentes, ellas tenían enseñanza, tenían principios. Cuando llegó el apóstol Pablo allá donde ellas vivían y les predicó a Cristo, les habló de Cristo, les predicó el evangelio, ellas aceptaron a Cristo. Pero no es que allí fue donde ellas empezaron a creer. Ellas eran judías y creían en Dios, creían en la palabra. Timoteo, cuando se encontró por primera vez con el apóstol Pablo, era un joven de aproximadamente unos 20 años, era un joven. Y Timoteo, hermanos, el apóstol Pablo lo ganó para Cristo. Por eso el apóstol, cuando habla de Timoteo, dice que es su hijo en la fe. Timoteo se convirtió en un discípulo del apóstol Pablo. Regáleme un segundo. Timoteo se considera, basado en las palabras del apóstol Pablo, hermanos, que Timoteo fue una copia, pero completa, casi completa. El apóstol Pablo se reprodució en él. Timoteo se convirtió en pastor. Él era pastor en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Discípulo del apóstol Pablo, amigo del apóstol Pablo, compañero de milicia le llama a él. O sea, hermano, mire, cuando uno estudia, cuando uno aprende de Timoteo y de la relación de Pablo con Timoteo, uno, de verdad le digo yo, es tremendo, es poderoso. Pablo amó tanto a Timoteo, Timoteo amó tanto a Pablo. Y Timoteo aprendió tanto del apóstol Pablo, pero por eso le dije yo, como que se reprodució una copia de él. Y a mí me llamó mucho la atención, y me está llamando mucho la atención, y me seguirá llamando mucho la atención, las palabras del apóstol. Para que el apóstol pudiera decir eso de Timoteo, que en Timoteo existía una fe no fingida. Eso le escribió en la carta, para que el apóstol Pablo pudiera decir que en Timoteo existía esa fe no fingida. Es porque él daba fe, el apóstol Pablo daba fe de lo que estaba hablando. El apóstol Pablo se cree que Timoteo compartió con el apóstol Pablo aproximadamente 15 años, que estuvieron juntitos, porque después ya el apóstol lo mandaba a Timoteo a las iglesias a corregir algún problema doctrinal. O sea, le tenía mucha confianza. Y en sus últimos tiempos de vida, el apóstol Pablo le estaba escribiendo y le estaba rogando que viniera a verlo, quería verlo, quería compartir con él. Ahora, la pregunta que vino a mi mente para que el apóstol Pablo dijera de él
que en él se encontró, halló aquella fe no fingida, hermano, para que el apóstol Pablo pudiera decir eso. La pregunta que vino a mi mente, ¿qué fue lo que vio en él? Insisto, no lo vio un día, no lo vio un tiempo. O sea, para poder aseverar y para poder decir es que él fue el encargado de formarlo en muchas cosas, de enseñarlo, de instruirlo. Timoteo se convirtió en un discípulo del apóstol Pablo. Y el apóstol, Timoteo murió como murieron los apóstoles, porque fue sacrificado. Y él, con tal de serle fiel a Dios, él prefirió que lo sacrificara. Ahora, yo quiero aprender de la fe de Timoteo. Yo quiero aprender de él. Yo aprendo mucho ya de él, hermano. Fíjense que lo primero que a mí me llamó la atención, y yo se los he comentado, la abuelita fue la que comenzó el trabajo, porque primero en ella existió esa fe no fingida. O sea, esa fe no fingida la podemos transmitir nosotros, la podemos enseñar nosotros. De hecho, esa es la gran tarea que debemos de tener. Esa es la gran tarea que debemos de tener, tratar hermanos, o sea, no es algo como que te lo voy a heredar y cuando yo me muera te lo voy a dejar. No, es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días. Y siempre lo he dicho yo, y algunas veces hasta he molestado, pero a mí me encanta porque fue la abuelita la que hizo el trabajo con la hija. ¿Cómo se llamaba la hija? ¿Cómo se llamaba la abuelita? ¿Y cómo se llamaba la hija? Y era Eunice, la mamá de Timoteo. En ella se encontró por primera vez la fe genuina. Y ella tuvo la capacidad, óigame hermano, insisto, mire qué bonito fuera de que yo algunas veces locamente les he dicho que pudiera, yo me inyectara y se las transfiriera a mis hijos, ¿verdad? Se los voy a apoyar como se transfieren algunas enfermedades. Lamentablemente no se puede. Lamentablemente no se puede, pero ella tuvo el carácter, esa señora tuvo el carácter para instruir a su hija, y también su hija tuvo el carácter para transmitirle lo que su abuela le enseñó a su hijo. Y yo sé que la abuelita ahí estaba también colaborando, tratando de enseñarle. Déjeme decirle algo más. El papá de Timoteo no era judío. Óigame bien, el papá de Timoteo no era judío. Cuando yo le digo que no era judío, es como que ahora en este tiempo dijéramos que el esposo de ella era inconverso. Él era griego. Él no compartía la fe. Él creía otras cosas. Y eso me llama a mí la atención, porque eso nos enseña que sí se puede, hermano. Sí se puede. Yo sé que hay muchas hermanas que luchan con los esposos porque los esposos no quieren. No quieren, o están luchando ellas solas y tratan de hacer todo lo posible. Y muchas veces hay gente que dice, no se puede, no hay nada que podamos hacer. En el nombre del Señor sí se puede. Con la ayuda de Dios sí se puede. Si nosotros tenemos fe genuina, podemos. Yo sé que el tiempo que nos ha tocado que hacer la labor a nosotros es más difícil, hermano. Es más difícil, pero ya les digo, en la lectura no habla del papá de Timoteo, no habla del esposo del abuelo de Timoteo, no habla de ellos. Habla solo de las mujeres.
Y ellas lo hicieron. Hicieron de Timoteo un pastor, un siervo de Dios, alguien que con orgullo por todas partes iba predicando el evangelio. Me encanta esa oportunidad que Timoteo tuvo. Fue instruido a los pies del apóstol Pablo. Y dio mucho fruto. Un día de estos vamos a hablar de la fe de Timoteo, de la fe no fingida de Timoteo. Hoy, esta noche, así rapidito, yo empecé a hablarles el sábado pasado, empecé a hablarles yo de la fe fingida. Y amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de ahora, se vuelve fácil toparse, encontrarse con fe fingidas, con fe que no son genuinas, con fe que no son verdaderas. Y eso, yo se lo dije el sábado pasado, la tarea mía como pastor no es andar investigando su fe genuina, no es genuina. Esa no es mi tarea. Nosotros tratamos de enseñar, tratamos de transmitir, tratamos de llevarle la palabra a usted, y usted decide. Usted decide qué hacer. Usted decide qué hacer. Yo tenía presente en mi mente, un día estaba yo en un cementerio, hermano. Yo como pastor estaba en un cementerio, enterrando un miembro que de corazón se lo digo, lo amé, anciano. Y me gustó mucho la entrega de él. Me gustó mucho la disposición de él. Me gustó mucho cómo él nos amó. Y en el cementerio, hermanos, ante toda la gente que estaba ahí, no me costó abrir mi boca y hablar y decirles qué bonito se me vuelve a mí ahora este día que estar en el cementerio. No tener que venir a enterrar a una persona que le tuve mucho precio, no es bonito, pero se me vuelve bonito poder decir algo de él, que es cierto, que es verdad. Este hermano que estamos enterrando este día aquí fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. Su silla siempre, los días de culto, estaba ocupada. A pesar de la edad que tenía, él no se quedaba, no se detenía, ahí estaba. Y a mí me consta y yo doy fe de que este varón fue fiel a Dios. Yo lo dije, hermano. Yo lo dije. Porque cuando a usted le toca en un velorio, en un entierro, hablar de alguien, y si aquella persona, hermanos, no buscó de Dios, ¿y qué digo pues? Es más, no mencionamos nada, hablamos de la palabra. Pero qué autoridad uno puede tomar, hermano, cuando aquella persona a uno le consta, uno tiene el conocimiento que aquella persona buscó del Señor. Qué difícil se vuelve para aquellos que se tienen que morir y no van a ningún lado, y ahí anda la gente buscando a ver quién les va a hacer su culto, misa o no sé qué. No sé si está conmigo. Hágame el favor, mire, de ir a hacer un culto allá porque se me murió el pariente, y bueno, y el pastor o el sacerdote o no sé qué. No, pues él no iba a ningún lado. Se vuelve bien difícil, hermano. Se vuelve bien difícil. Yo quiero invitarlos, y en mi corazón siempre ha existido una idea: luchemos por hacer bien las cosas. Luchemos por hacer bien las cosas. Cuando nosotros tenemos fe genuina, y nosotros los más beneficiados somos nosotros y nuestra familia, nuestros hijos. Nuestros hijos demandan de una fe genuina, porque, hermanos, ellos nos ven a nosotros. Nosotros los vemos a ustedes cuando vienen al culto y aquí nos juntamos. Si usted viene, si no, no lo veo. Pero nuestros hijos nos ven a nosotros todo el día.
Ahí nos tienen, comparten con nosotros, conviven con nosotros, hablan con nosotros, nos ven cómo actuamos, nos ven cómo accionamos. Déjenme darle una palabra, ellos nos ven la fe. Ellos nos ven la fe, ellos nos ven el cristianismo. Por eso es bien importante que nuestra fe sea genuina, no sea fingida. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia vamos a hacer de una manera y en la casa vamos a hacer de otra. Ellos van a oír nuestras palabras, ellos van a oír lo que hablamos, lo que decimos, las mentiras que decimos, ellos las van a oír. Y algunas veces van a tener valor de decir, pero que no somos cristianos, que no vamos a la iglesia. Es bien importante eso. Yo les hablé, hermanos, hablando de las características de la fe fingida, les hablé yo de la fe de apariencia. De la fe de apariencia, una fe que aparenta ser, pero no es. Y les hablé yo de la higuera, que el Señor Jesucristo fue a buscar algo para comer y no encontró. Y estaba vestida de hojas. Y la higuera tenía solo apariencia, pero no tenía fruto. Y debemos de cuidarnos de eso. Debemos de cuidarnos de eso, porque no cuesta aparentar tener buena fe, no cuesta una fe de apariencia. Lo que a veces cuesta es mostrar nuestra verdadera fe, que sea una fe genuina. Segundo, yo hablé, porque no puedo detenerme, de la fe de labios. Yo hablé de la fe de labios. Y la fe de labios es aquella que solo se habla, pero no es. Y eso abunda, hay mucho ahora. Gente que es buena para hablar, pero no hace. Yo les decía que mucha gente, sí, yo no tengo problemas, ¿verdad? Y no lo veo tampoco mal. Pero hay mucha gente que es buena, hermano, hoy en este tiempo político, todos los políticos nos saludan de Dios le bendiga. Fe de labios. Y no solamente ellos, sino que mucha gente. La gente aprende a saludar, la gente aprende a hablar. La gente aprende. Pero no sirve. Yo les pregunto, ¿no? ¿En qué iglesia se congrega? ¿Qué día se congrega? ¿A dónde le sirve a Dios? Fe fingida, fe de labios. Y no es solo así, sino que necesitamos una fe de acción, una fe que accione, que enseñe, que demuestre. Eso ya lo hablamos. Tercero, póngame atención. Fe fingida, esta es una fe que se llama fe religiosa, se llama. Una fe religiosa, gente religiosa. La religión es un método que intenta llegar a Dios. Es un método creado por los hombres que intenta llegar a Dios. La fe religiosa es una fe de la gente que actúa, no sé si ustedes, como los fariseos, que ellos actuaban como cristianos, pero no eran. Y hay que tener mucho cuidado con la fe religiosa. Hay mucha gente bien religiosa, pero no ama a Dios. No busca a Dios, no tiene comunión con Dios. Los verdaderos creyentes no tenemos que tener fe religiosa, tenemos que tener comunión con Dios. Quiero que busque Mateo 26. Mateo 26. Vamos a ver un ejemplo de fe religiosa. Mateo 26, 14. ¿Lo tiene mi hermano? Entonces, uno de los 12,
¿De cuáles 12, hermano? De los discípulos del Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ¿qué hizo? Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Y qué dice la palabra? Y ellos le asignaron, ¿qué le asignaron? 30 piezas de plata. Hermanos, Judas es ese perfil. Judas ocupa ese perfil de fe religiosa. Es una fe que aparenta, pero no es. Es una, el religioso trata de cumplir todas las obligaciones religiosas que puede haber en un lugar. Pero en el corazón está el problema. En su interior está el problema. Judas estuvo con Jesús, compartió con Jesús, fue parte del grupo de los 12 escogidos, que fue un privilegio especial. Vio los milagros de Jesús, escuchó Judas escuchó todos los sermones de Jesús. Se cree que el ministerio terrenal de Jesucristo duró 3 años y medio. 3 años y medio. Hermano, Judas estuvo con Jesús los 3 años y medio. Y a mí me preocupa esto, porque él escuchó de la predicación de los labios del Señor Jesucristo todos los sermones, todas las enseñanzas. Es más, ¿usted cree que cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, no Judas también? ¿Sí o no? Judas vio todos los milagros de Jesús. Judas escuchó todos los sermones de Jesús. ¿Y cuál fue el problema de Judas? ¿Cuál fue el problema de Judas? Judas nunca recibió a Cristo. Judas nunca creyó en Él. Y ese es un problema. Y ahí nos quedamos cuando la gente hace todo, aparentemente todo, simplemente religioso. Mucha gente religiosa, pero en su corazón no está el Señor. Y hay que tener ese cuidado. ¿Cómo lo podemos ver, hermano? Judas al final, óigame, no esperó que lo fueran a buscar a él, sino que él vino a buscarle, a preguntarles qué le querían dar. Ellos le pagaron 30 monedas de plata, que es lo que valía un esclavo. Eso pagaron por José. Entonces esa es la fe religiosa, una fe, amados hermanos, de apariencia parecida a la primera. Y hay que tener un tremendo cuidado. El Señor no quiere que seamos religiosos. El Señor quiere que tengamos una verdadera comunión con Él. Otro ejemplo de fe religiosa es la de Saulo de Tarso antes de tener una verdadera conversión. La palabra de Dios nos enseña que él era muy celoso, hermanos, de su religión. Es más, andaba detrás de los cristianos para atacarlos, para detenerlos de su religión. Él pensaba que cuando estaban apedreando a Esteban, dice que ahí estaba él a los pies, ahí cerquita de Esteban. Ahí tiraron las ropas, ahí tiraron piedras para apedrear a Esteban. Pero hasta allí, mientras él no se había convertido, él estaba lleno de religiosidad. Y eso no produce, no tiene bendición. Cuarto, esta es otra parte de la fe bien tremenda, y es la fe que no obra. Yo quiero que vayamos a Santiago. Esta palabra muchas veces hay mucha gente que la confunde. Santiago, hasta el final. Santiago. Una fe fingida es una fe que no obra.
¿Lo encontró, mi hermano? Busque Santiago 2:14. Santiago 2:14 al 16. ¿Lo tiene? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, aquí está la respuesta, es muerta en sí mismo. Regáleme un segundo, porque esto supuestamente confunde a mucha gente. Y la gente dice, mire, hagamos obras para salvarnos. El versículo no está hablando nada de eso. El versículo está hablando de que cuando usted tiene fe genuina, fe verdadera, su fe se traduce obrando. Usted enseña su fe, usted enseña que tiene fe cuando usted obra, cuando usted camina, cuando usted se mueve, cuando usted acciona, cuando usted hace algo. O sea, el problema aquí es que hay gente que tiene fe. Aquí la palabra lo dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene? O sea, yo tengo fe, yo soy hombre de fe, o las hermanas pueden decir, yo soy mujer de fe. Santiago no está diciendo que usted se va a salvar haciendo obras. Santiago está diciendo que usted enseña su fe cuando usted obra. O sea, cuando usted obra, una persona que obra, estamos diciendo, ese que está obrando es cristiano, tiene fe. O sea, usted no va a mostrar su cristianismo con un rótulo diciendo yo soy cristiano. Usted enseña su cristianismo cuando usted acciona, hace algo con fe, ayuda a alguien, le tiende la mano a alguien, cuando usted predica el evangelio, cuando usted busca una alma para predicarle el evangelio, usted está obrando, usted está enseñando que tiene fe. Cuando usted camina para la iglesia, viene usted, la gente lo está viendo y usted está obrando con fe. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, usted está enseñando su fe. ¿Cómo la está enseñando? Accionando, caminando. Yo leí algo en el Facebook y dijo que una persona iba en su vehículo, hermano, y cerquita de un semáforo en ponerse en amarillo, frenó antes de, o sea, logró la persona frenar antes de que el semáforo estaba en amarillo, frenó, a punto, ¿verdad?, de pasárselo y se pusiera en rojo. Y detrás de esta persona venía una mujer y lo empezó a insultar porque iba preciso y quería pasar encima de él. Y le faltó el respeto y le dijo de todo. Y en ese momento, al lado de la mujer, estaba un policía, una patrulla con un policía, el cual se bajó y la arrestó a la señora. Se la llevó detenida. Allá en el lugar a donde la tenían detenida, ella luchaba y peleaba que por qué la habían detenido. Y dijo el policía, señora, yo no la vi a usted, solo oí que había alguien ahí insultando al que estaba enfrente porque se detuvo y no se tiró el semáforo ya en última hora. Y le voy a confesar por qué la detuve.
Yo la detuve porque pensé que ese carro que usted llevaba era robado, no pensé que era suyo, le digo. Ah, mi carro, que no sé qué. ¿Y por qué pensó usted que era robado? Porque el carro dice, no decía así en la historia, porque el carro dice 100% Taber. Porque el carro dice, yo amo a Jesús. El carro dice, Taber cara sucia. Y cuando yo oí todo lo que decía la persona que lo llevaba, dije, no, no puede ser ella. Ese carro está robado porque el carro es cristiano. ¿Están conmigo, hermano? ¿Me están oyendo? Ay, disculpe que la detuve y la arresté. Cometí un error yo porque yo no la arresté porque la causa que usted había cometido no era para arrestarla. Yo la arresté pensando que el carro era robado porque el carro, la persona que lo llevaba no coincidía con todo lo que el carro se le veía por fuera. No sé si usted me entiende. A nosotros nos debe servirnos las calcamonillas y a veces, algunas veces, no crea que cuando allá nos quieren pasar encima, no nos dan ganas de, ¿verdad?, sacar el viejo hombre. Yo tengo una bendición muy grande, hermano. De verdad le digo yo, dos veces me ha pasado. El jueves estábamos yendo nosotros para San Salvador con toda la familia. Hacer consultas y otras cosas más. Y en la trabazón que se hace en el kilo, yo iba tranquilo, hermano. Ahí voy tranquilo yo porque esa trabazón es tremenda. Yo iba tranquilo cuando siento atrás, hermano, el bombazo. Dije yo, ya se nos armó aquí. Porque un cipote con una camioneta casi se nos encaramos. Y puse el freno yo y pues vamos a bajarnos. Pues mire, hermano. A saludar iba yo al muchacho, no, de veras no, yo no me altero. Y ya el cipote ya estaba alterado y ya me estaba mencionando a mi mamá y yo le dije, déjamela en paz que ella está tranquila. Y no sabe qué pasó. Cuando así al lado estaba un policía. Y le estaba quitando el casco porque había visto que el otro casi se me encaramaba. Y le dijo el bicho, ¿estás dispuesto a pagarle el golpe? Si hacen a la orilla, porque ahí de por sí ya había trabazón. Y si no, pues, para que él llame a la policía. No, usted es el policía. Le digo, no, es que yo ya me voy. Me dijo, ya viene uno allá atrás. No, usted no se me mueve de aquí, señor. Le digo. Usted no se me mueve de aquí. Si él acepta todo lo que yo ando llevando, si los bichos no andan nada, pues. Él lo doy, dijo. Ahí me dio algo y le dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí? Pensar que voy a ir a buscar más. Ni modo, hay que pintar el bumper. Y el bumper, la pintada no cuesta poquito. Pero Dios me ayuda. Hermanos, usted y yo, con nuestro accionar enseñamos nuestro cristianismo. No significa que las obras me van a salvar. Mis obras, ¿sabe qué enseñan? Que yo soy creyente. Que yo he creído. El ser creyente me hace obrar diferente. Porque antes no me bajaba así. Yo antes me bajaba de otro modo. Antes me bajaba de otro modo. Yo lo tengo presente en mi mente las palabras de una persona que se congregó con nosotros, ya no está aquí, y me dijo a mí, mire, tengo problema aquí con la vecina que vende aquí a la par mía, me dijo, y ella me dice cosas y me menciona cosas, y me dijo, así me dijo la hermana, lástima, oiga, lástima, me dijo, que hoy soy cristiana, me dijo. Me hubiera agarrado unos años atrás y quién sabe si no ya lo hubiera desgreñado, me dijo. O la hubieran desgreñado a usted, le dije yo, va, porque no se sabe aquí la cosa, güey. ¿Están conmigo, hermano? La fe genuina obra.
Cuando usted es cristiano, usted le cree a Dios. Nosotros no obramos para ser salvos. Obramos porque ya fuimos salvos. No sé si entiende usted. Nosotros, las obras no nos sirven para salvarnos. Obramos porque ya nos fuimos salvos. Ya Dios nos perdonó, nos salvó, nos hizo nueva criatura. Entonces, amados hermanos, si nosotros queremos tener una fe genuina, tenemos que aprender a cuidar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, una fe que no obra, Santiago dice que esa fe está muerta. ¿Y por qué está muerta? Porque no existe. No existe, o sea, no es cierto. Solo es apariencia. Y la última, que ya no tengo tiempo, hermano, la fe sin frutos, que es casi lo mismo. Una fe que no produjo nada. O sea, es una fe no verdadera, es una fe fingida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe fingida? Es una fe de apariencia, es una fe de labios, es una fe religiosa, es una fe que no obra y es una fe que no produce nada, no da frutos. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, tiene que dar frutos, tiene que obrar, no para ser salvo, sino para testificar que verdaderamente Cristo vive en él o en ella. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor.